Buenas tardes. El tema que escogí fue abandono de mercancías. Y bueno, ¿qué es el abandono de mercancías? Es la transferencia de la propiedad de las mercancías en depósito entre la aduana en favor del fisco federal. Y puede ser por decisión propia, que esto es por medio de un escrito, o por alguna de las siguientes razones. El primero es por el incumplimiento del plazo de almacenamiento. Y los plazos de almacenamiento son 3 meses cuando se trata de exportación, 3 días al tratarse de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o perecederas o de fácil descomposición, y también de animales vivos. Pero si se cuenta con las instalaciones adecuadas, pueden estar hasta 45 días. Y por último, 2 meses, que son en los demás casos. Bueno, si es que el recinto fiscal no cuenta con un sitio apropiado para mercancías perecederas o de animales vivos, las autoridades aduaneras van a proceder a ponerlo en venta o donarlo. Esto será en un plazo de 3 días. Bueno, la parte que escogí fue la recuperación de mercancías. Para la recuperación de mercancías, después del plazo de un mes de recibir la notificación del término del plazo de resguardo, hay dos posibles soluciones. Entonces, la primera solución es tener en cuenta el tiempo que va a estar resguardada o almacenada nuestra mercancía. Esto depende también de la mercancía que vayamos a almacenar. Pero también hay que recordar que si después de que se haya efectuado, bueno, haya sido causa de abandono, las autoridades nos van a notificar personalmente o a través de un correo certificado con acuse de recibo de los propietarios o consignatarios de las mismas. Esto va a ser en el domicilio que aparezca en el documento de transporte o en la factura comercial que ha transcurrido en el plazo de abandono y que cuentan con 15 días para retirar las mercancías. Esto va a ser previo a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y las restricciones no arancelarias, así como el pago de los créditos fiscales causados. En casos que no se haya señalado el domicilio o que este domicilio no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de los estrados de la aduana. Si transcurrió el plazo de los 15 días sin haberse efectuado la comprobación y el pago referido, la mercancía va a pasar de manera definitiva a ser propiedad del fisco federal. Así que por eso hay que tener en cuenta un poco, o más bien es principal tener en cuenta el tiempo que va a estar almacenada nuestras mercancías. Y también, si nos dan un plazo de 15 días para retirarlas, hay que aprovechar esos 15 días para poder retirar nuestras mercancías. Otra solución, si ya, no, ya fue causa de abandono de nuestra mercancía y queremos recuperarla, pues tenemos que presentar ante el SAT la descripción y la cantidad de la mercancía de conformidad con lo consignado en el documento de embarque y presentando una copia del mismo. La aduana de circunscripción del recinto fiscal o fiscalizado, fecha en que la mercancía causó abandono, fue causa de abandono, presentando una copia del oficio mediante el cual fue notificado por la aduana y la fracción arancelaria de la mercancía. Ese sería mi primer tema. El segundo tema que escogí fue la carta aporte. Y bueno, la carta aporte es un documento jurídico de carácter declarativo y bueno, es un complemento de comprobante fiscal digital por internet y sirve para acreditar la posición o propiedad de bienes o mercancías. Esto es cuando se traslada por vías de jurisdicción federal. Estos pueden ser las aéreas, terrestres, marítimas o ferroviarias. Entre los requisitos para la carta aporte está el lugar y fecha de emisión, nombre y dirección del cargador y del expedidor, nombre y dirección del porteador y del tercero que recibe el envío,
lugar y fecha de la recepción del envío por el porteador, lugar y fecha prevista de entrega del envío a destino, nombre y dirección del destinatario, así como un domicilio donde pueda estar o recibir las notificaciones, naturaleza de las mercancías que integran el envío, el número de bultos y sus signos y señales de identificación, identificación de carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la denominación prevista en la legislación que se trate. También la cantidad de mercancías enviadas determinada por su peso o expresada de cualquier otra manera. La clase de embalaje utilizado para condiciones del envío. La indicación de que si el precio del servicio se paga por el cargador o por el destinatario. La declaración del valor de las mercancías o intereses al hacer la entrega. Algunas instrucciones para el cumplimiento de las formalidades y trámites administrativos relacionados con el envío del producto. Claro que la falta de algunos de los requisitos no será motivo para ser inhabilitada o desconocida. Bueno, el objetivo de la carta aporte es relacionar los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como le refiere al medio a través del cual se va a transportar, ya sea por las vías que había mencionado, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. Y bueno, el uso obligatorio, pues aquí por lo que había leído en un artículo es que el uso opcional del complemento carta aporte había entrado en vigor el 1 de junio del 2021, pero sin embargo el uso opcional concluyó el 21 de septiembre, haciéndose obligatorio a partir del 30 de septiembre. Bueno, también en esta fue, bueno, lo que escogí fue el que no presentar impresa o en un formato digital el CFDI con el complemento carta aporte tiene una sanción de 760 hasta 14,710 pesos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. La solución que le encontré fue que para evitar este tipo de sanciones debemos de presentar nuestro CFDI, tenerlo pues a la mano, ya sea en el formato digital o impresa, para evitar este tipo de situaciones. También entre las otras sanciones que leí fue que el no expedir un CFDI, no entregarlo o ponerlo a disposición del cliente o también expedirlo sin cumplir con los requisitos fiscales determina una multa que va de los 17,020 hasta los 97,330 pesos. También se incorporó con la reforma al Código Fiscal de la Federación para el 2022 una sanción que va de los 400 a los 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen. Esto mediante las reglas de carácter general, misma que afectó emita el SAT. Bueno, que el efecto emita el SAT. Pues para evitar estas sanciones debemos de entregar nuestro CFDI con nuestro complemento carta aporte. Y no debemos de ponerlo a disposición del cliente. Y para evitar las sanciones por cada comprobante fiscal que se emita, pues cada comprobante fiscal que se emita debemos de tenerlo a la mano, pero bueno. Bueno, para evitar estas sanciones, no debemos de poner a disposición el CFDI al cliente. Debemos de tener todos nuestros comprobantes fiscales a la mano y no emitirlos, ya que por cada comprobante tenemos una sanción que varía de los 400 hasta los 600 pesos. Y el no presentar el CFDI con nuestra carta aporte también tiene consecuencias, bueno, tiene sanciones. Y debemos de evitar eso en el momento de que vamos a transportar nuestra mercancía de un lugar a otro. Bueno, eso sería
todo de mi parte y gracias. Ok, bien. Veo que lees mucho y veo que es la explicación de lo que encontraste, no tu explicación, que es lo que yo estoy buscando. Y prácticamente en el primer tema me explicaste lo que yo les dije en clase, que era algo que no pedí. Y mucho de también de las soluciones, yo no veo soluciones. Para empezar ahorita también la parte que nos dices, no hay que dar el CDFI a los clientes, claro que lo tienes que dar, es una obligación legal porque es el comprobante que ellos tienen para poder amparar también que es su mercancía. Entonces, aquí no me queda claro si el CDFI es del emisor, que es la empresa transportista, o del cliente, que en este caso puede ser importador, exportador. Entonces, aquí yo no estoy viendo una investigación como tal, estoy viendo la copia de lo que leí para poder hacerlo. Y esto está muy delicado porque no estamos entonces entendiendo qué es lo que hay que hacer en la actividad. Hay que tener mucho cuidado con esa parte porque no hay no hay soluciones. Las soluciones que me estás dando no son soluciones, es lo que copiamos del artículo, de la ley, pero no estamos dando una solución para evitar el tema como tal, que es la parte del abandono. Y en el caso del CDFI, no puede ser que no se emita, se tiene que emitir porque es por ley. Imagínense si no se hace. Y aparte, la carta aporte, nosotros vimos la transmisión electrónica de la información. Imagínense si no se informa. Estaríamos cometiendo un delito porque, pues, ¿cómo no vamos a tener ese documento como importador, por ejemplo? Erika, por favor. Ya se ve en mi pantalla, buen día. Ya. Ok, buen día, profesora y compañeros. Les voy a hablar sobre la importancia de la transmisión del aviso de arribo de un buque al puerto y de la transmisión del aviso del manifiesto de carga. El aviso de arribo se debe realizar 48 horas antes de la llegada al territorio nacional y el manifiesto de carga se transmite 24 horas antes de su llegada. En el artículo 20 de la ley aduanera se menciona las obligaciones de las personas que conducen medios de transporte, los cuales entrarán o saldrán del territorio nacional. En su fracción tercera menciona la obligación de exhibir cuando las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar en los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Y en la fracción 8 menciona la obligación de comunicar a las autoridades aduaneras y a los recintos fiscalizados el arribo de las mercancías al territorio nacional. Entonces pensé en el caso en donde el buque no hace el aviso de arribo y el manifiesto de carga está incompleto. Esto puede tener consecuencias pues no solo de las multas aplicables que corresponden para esta situación, sino que lo que lleva a que un buque llegue a un puerto. Es decir, no puede llegar y pues estacionarse en cualquier lugar y pararse ahí pues donde él quiera. Las autoridades designan las áreas de fondeo y posiciones de atraque de los buques. Esto lo hacen según sea primero su prioridad, que en primer lugar se encuentran por función o característica de la embarcación. Es decir, pueden ser los barcos hospitales en operación, barcos que conduzcan cargamentos para casos de emergencia o barcos averiados. En segundo, por la índole del tráfico, los barcos que tienen un itinerario fijo o los que no tienen un itinerario fijo
o que están sujetos a rutas. Quizá estos deben de permanecer por algún tiempo en el puerto. Y en tercer lugar, por las características de la carga. Ahí se encuentran los que dan servicios a los pasajeros, los barcos que transportan productos perecederos y los que transportan mercancías de carga general. Entonces, pues como mencioné, no simplemente puede llegar un buque y sin aviso, ya que se debe de asignar el lugar específico para que pueda realizar sus respectivas maniobras y descargas. El artículo 184 de la Ley Aduanera en su fracción primera menciona que quienes omitan transmitir o presentar a las autoridades un documento electrónico o digital, la información que ampare las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional, sujetas a un régimen aduanero, y en su fracción 9, el inciso B, menciona de quienes omitan transmitir la información relativa a las mercancías por cada medio de transporte que vayan a arribar al territorio nacional. En el artículo 185 se encuentran las infracciones para estas sanciones, las cuales para la fracción primera es la multa de 4,260 a 6,390, y para la fracción 9, inciso B, es de 82,560 a 123,900 por la omisión relativa a la mercancía por cada medio de transporte. En ambos casos la multa se reduce al 50% en caso de que sea transmisión electrónica extemporánea. Recordemos que extemporánea quiere decir fuera del tiempo. Entonces la solución sería solicitar a la AGCTI, la cual es la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del SAT, presentando previamente, solicitan la conexión al SAI y presentan previamente un aviso ante la ASMA, la cual es el administrador central de modernización aduanera. Forma parte de la AGA. En este documento, pues, ponen que desean proporcionar el servicio de manifiesto de carga, anexan copia certificada de su acta constitutiva y los documentos que acreditan las facultades de la persona que firma la solicitud. Esta solución está mencionada en el último párrafo de la regla 198 de las reglas generales de comercio exterior. Lo que en esta situación sí no encontré es que si la ACMA va a seguir funcionando con los nuevos cambios que va a haber en las aduanas. El segundo caso es sobre el valor de las mercancías. Pensé en el caso en el que un importador no transmitió, no comunicó al agente aduanal correctamente el valor de las mercancías. En el artículo 59A se menciona que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional están obligados a transmitir mediante un documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor. En el artículo 184 de la ley aduanera se establecen las infracciones relacionadas con este artículo 59A, los cuales se menciona que transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización. La multa para esta infracción será de 26,160 a 43,620. Esto ya mencionado en el artículo 184B. Una de las soluciones podría ser la mencionada en la 621 de las reglas generales de comercio exterior, la cual para solucionar esto en ese momento podría ser realizar un pedimento global complementario, el cual puede ayudar a agilizar en esa situación el trámite y poder hacer más rápido el despacho aduanero.
Esto aplica en importaciones definitivas y también en importaciones temporales para empresas IMEX. Y para poder aplicar este pedimento se tendría que pagar la multa estipulada en el artículo 185, fracción 2 de la ley aduanera, la cual es de 2010 a 2.860 por cada documento. Y para evitar esta situación es importante estar en comunicación constante con el agente aduanal para que nos informe cuáles son los datos que requiere para poder realizar el llenado del pedimento y que no se incurra en estas infracciones. Gracias. Ok, muy bien, Erika. Me llama la atención, por ejemplo, ahorita lo que dijiste con la reforma de ahora sí que no tenemos certeza. Fíjense qué chistoso y qué problemático a la vez, porque hemos hablado de que gracias a la reestructuración de lo que, bueno, más bien la incorporación de la Agencia Nacional de Aduanas, todo lo que ha generado en cuestión de que las autoridades no pueden, o sea, no se define el papel de las autoridades o si van a cambiar y pues eso está generando muchos conflictos. Y bueno, también acá, qué interesante entender que la importancia y que muchas veces, como les decía yo, como importadores y exportadores, no conocemos qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces es muy fácil para el agente aduanal decirte, pues mándame la factura, pero pues tú no sabes, ¿no? ¿Qué es el documento? ¿Por qué lo tienes que mandar? ¿Cuál es la repercusión de no hacerlo? Y bueno, y aquí también es importante, fíjense, por eso la importancia del ejercicio que están presentando, porque ustedes pueden asesorar, pueden informar, pueden prevenir, y es importante que se den cuenta. Muy bien, Erika, muchas gracias. Seguimos con Jacquelina, tu presentación la quitaste. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la carta aporte, que es un reglamento de autotransportes federales y servicios auxiliares. Esta carta aporte y este reglamento nos describe que es un documento que ampara el transbordo de las mercancías y que por ende es un comprobante de fiscal CFDI que integra los datos importantes para la movilización de las mercancías. En la ley aduanera, en el artículo 1, me describe que los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías y de los medios en que se transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven o dicha entrada o salida de mercancías. Por lo tanto, el Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la ley del párrafo. Es decir, que si, por ejemplo, en mi supuesto puse que, ¿qué pasa si la empresa Kaiser Automotrices realiza un traslado de mercancía de Puebla a Querétaro sin comprobante fiscal?
Aquí prácticamente es lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no? Que cada empresa ponía su negocio o se dedicaba a la comercialización para otras empresas y lo que hacía era entregar, ¿no? Entregar su mercancía porque ya estaba hecho el pedido y todo. En las reglas de actualmente o lo que está dispuesto en la ley, que a partir del 2011 a 2012 es la carta aporte, es un documento oficial que debe de transportar el, el transporte de carga. Y como tal, se deriva a una sanción, un delito que en el artículo 103 del Código Fiscal se presume que es un delito de contrabando cuando en el inciso 22 que se transfieren bienes o mercancías por cualquier medio de transporte al territorio nacional sin el comprobante fiscal por internet o por internet de tipo ingreso o de traslado según corresponda en lo que se incorpore el complemento carta aporte en la fracción adicional. Y por lo tanto, este delito tiene por consecuencia una sanción que equivale, que está en el artículo, estipulado en el artículo 84, a quien comete las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad y se refiere al artículo 83, se impondrá las siguientes sanciones. No, pero creo que no. Bueno, este artículo está relacionado con las infracciones de lo cometido de lo con, está relacionado con el artículo anterior, que es en el 103, y esta es su sanción. Por lo tanto, el artículo 83 me dice que son infracciones, en la obligación de llevar la contabilidad, sí. Y bueno, creo que ya lo repetí 2 veces, pero bueno, en la resolución de este problema es con el CDIF de tipo de ingreso con el que certifica la transportación de mercancías de acuerdo al Código Fiscal 29, penúltimo párrafo, de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga especializada que circulen por vía terrestre, terrestre, marítima o aérea, así como los que posten en el servicio de paquetería, mensajería, de grúas terrestres y arrastre y de salvamento y depósito de vehículos. Bueno, aquí la solución a esto es que tenemos que llevar la carta aporte a donde quiera que se encuentre. ¿Por qué? Porque si la empresa se arriesga a que mande así su producto sin que tenga esta carta aporte, lo pueden detener ya sea en la cartera o ya sea en las casetas y pedirle su comprobante. Y si no lo tiene, cumple con una sanción o está teniendo alguna sanción. Y que pues si tiene la solvencia económica, pues podrá pagar esa multa que se le generará. Y si no, pues tendrá su empresa tendrá que desembolsar mucho dinero para pagar esa deuda. Y aparte, en la segunda opción tendría que ser contratar a otros como intermediarios de logística como para transbordar su mercancía.
Esa sería la otra solución. En mi segundo caso es el abandono de mercancía, pues que en el artículo 29 me describe que los motivos por los cuales son a favor del fisco federal los objetivos que se encuentren en el depósito ante la aduana, en el siguiente caso que tengan las características que puede ser de embargo precautorio por realizar en el proceso administrativo, y el tiempo que le dan de tolerancia son 2 meses. En mi supuesto, ¿qué pasa si mi agente aduanal no pone la cantidad exactas importadas o exportadas? Aquí puede suceder que mi agente aduanal ve cómo viene la mercancía empaquetada y pues por, ¿cómo se puede decir? Por sugerirme algo, me dice, ¿sabes qué? El empaque viene como para meter dos productos y la gente ahí lo hacemos como que viene uno, y entonces aquí yo estoy transportando mercancía que no viene, que yo la estoy alterando, o que mi agente aduanal me está diciendo que yo la puedo alterar y que puedo pagar menos costo en uno, ¿no? O sea, trasladar, por ejemplo, 1000, no sé qué podría ser algún producto que sea de gran cantidad y que pueda reducir menos la cantidad para que yo pueda pagar menos. Y bueno, aquí en esto, tanto en el artículo 160, pues me dice que las mercancías están afectadas directamente y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrega o salida al territorio nacional en los casos previstos por la ley. Las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas en tanto se comprueba que se han sido satisfechas, han sido obligatorias y créditos. Ay, ay, ay. Es decir, que en este supuesto me pueden detener mis mercancías hasta que sean comprobadas todas las. Jacquelina, ya no te oímos, nada más estamos viendo lo que estás presentando. ¿Ya terminaste, Jacquelina? Jacquelina, ¿ya terminaste? Ok.
Bueno, ¿alguien más va a presentar su trabajo el día de hoy? Correcto. Bueno, comentarios generales. Creo y sigo viendo que no entendemos qué es lo que tenemos que hacer con esta actividad. Y no me parece correcto que sigamos dejando las cosas al último para solucionarlas. Entonces, la actividad consiste en elegir un tema de los que vimos en clase y buscar soluciones de posibles problemas que puedan suceder por el tema que hayan elegido. Les dije que podían investigar, pero no copiar la información de lo que leen, que era necesario utilizar la ley para poder respaldar lo que ustedes están dando como sugerencia, como solución, ¿ok? Yo veo en algunos de sus casos deficiencia en la información, no están buscando soluciones, están copiando lo que están buscando en internet y eso es plagio. Entonces, ahí como ustedes saben, si yo detecto plagios, la actividad tiene 0. Es importante que ustedes investiguen. Esta clase, esta carrera es a través de la investigación. No podemos nada más buscar lo que está en internet y pegarlo y decir que es mío, porque eso no es válido. Y no vamos a aprender en tanto sigamos haciendo esas prácticas. ¿Ok? Bien. Recuerden que las actividades que no se presentan no tienen calificación. Y si vas a presentar la actividad o por alguna situación no puedes presentarte en nuestra sesión, la puedes subir grabada, ¿ok? Bueno, el día de hoy dije que también íbamos a presentar un tema. Voy a proyectar mi pantalla. Y el día de hoy vamos a ver lo que son la parte de la causación, determinación y pago de contribuciones. Es muy importante este tema porque ya vimos en la primera parte cuáles son los documentos que tenemos que, bueno, de alguna manera, bueno, si se dan cuenta, hemos ido revisando los pasos a seguir para el proceso de despacho aduanero. Ya vimos la presentación de documentación, ya vimos que nos tenemos que identificar, ya vimos la parte de qué pasa en la mercancía cuando llega. Ok, ahora el siguiente paso es entender lo que sería, cuáles son las contribuciones y por qué las tengo que pagar, ¿sale? Bien, en la plataforma habían 2 lecturas, una que precisamente nos daba la introducción de conocer qué era una contribución, los tipos de contribuciones. ¿Alguna duda con respecto a esa lectura? ¿No? Ok. Bueno, entendamos que las contribuciones son los ingresos que va a percibir el Estado, porque esto lo marca el artículo 31 de la Constitución. Y bueno, ya vimos que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿sale? Como mencionaba en la plataforma, en el artículo que leyeron, el artículo 56 de la ley nos indica en qué momento estamos obligados precisamente a pagar o en qué momento se ocasionan, cuándo suceden estas contribuciones. Lo importante es que nosotros debemos de reconocer la clasificación de las contribuciones. Tenemos impuestos, tenemos aportaciones de seguridad social, tenemos contribuciones de mejora y tenemos derecho. Y bueno, aquí ustedes revisaron precisamente en la plataforma ¿en qué momento se pagan? Como mencionábamos. Eso es importante entenderlo, porque si no sé cuándo las tengo que pagar, pues ahí tenemos problemas. Entonces, aquí nos dice varias situaciones y bueno, el primer caso que tenemos que entender con esto
es que yo no puedo, y lo he dicho en varias ocasiones, yo cuando presento un pedimento para pago significa que, más bien, cuando yo digo que voy a presentar el pedimento para trámite, significa que yo ya voy a presentarlo para la activación del mecanismo de selección automatizado. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Bien, impuestos. Los que nosotros, los que están establecidos en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, ya vimos que están representados a través de 3 situaciones, la parte de la tasa ad valorem, el específico y mixto. Después, o lo que sería comúnmente en la parte de la Ley General, de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Las aportaciones, estas son aquellas que están fijadas por la ley y en este caso el objetivo que tienen las aportaciones es el cumplimiento de alguna obligación. En este caso el ejemplo que tenemos de una aportación de seguridad social son las cuotas que damos del IMSS y el Infonavit según sea el caso. Las contribuciones de mejora son aquellas que que buscan de alguna manera beneficiar a las personas físicas o morales a través de algún tipo de obra, por ejemplo, alguna infraestructura que el gobierno genere. Esas son las contribuciones de mejoras. Y por último tenemos los derechos. Los derechos se causan por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. En este caso, pues ya saben que el ejemplo sería el DTA, que es un derecho que tenemos que pagar por el uso de las instalaciones de las aduanas, ¿sale? Bien. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones que se causan por motivo de una importación? Pues estas ustedes ya las conocen. Tenemos la parte de el IVA, el IGI, el DTA, el ISAN, etcétera. Aquí ya saben ustedes que depende mucho del régimen aduanero, de la mercancía, cuáles son las que se tienen que pagar, por motivo de una importación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Ok, ahora, lo que también tenemos que observar con esta parte es lo que nos menciona el artículo 83 de la ley. ¿En qué momento yo las pago? Cuando presento un pedimento. Yo no puedo más bien, yo no voy a pagar una contribución si no tengo un pedimento. Esa es una cosa. Y para eso, y después voy a activar el mecanismo de selección automatizada. Esa es una situación que tenemos que tener presente. Ahora, otra situación es en el momento en que tú depositas una mercancía ante la aduana en un recinto fiscal o fiscalizado, estás obligado a pagar una contribución para que esa mercancía salga. Ya sabemos que en caso de que no suceda, pues entonces la consecuencia será el abandono de las mismas. Pero aquí también es importante mencionar que, tenemos que tener muy presente en qué momento los plazos de permanencia o los plazos que tiene la mercancía para hacer precisamente el depósito, porque acuérdense que dependiendo de eso es que también podemos llegar o no a pagar algún tipo de contribución y cuál es la contribución que se tiene que pagar. ¿Ok? Bueno, ahora,
Este artículo 83 de la ley nos da 4 momentos que nosotros podemos entender que son los con los que se causan el pago de las contribuciones. El primero es lo que les decía, al momento de presentar el pedimento. El segundo, cuando se hace un depósito de una mercancía. Y en tercera, cuando se hace un depósito en la cuenta aduanera, que eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, es bien importante tener en cuenta estos momentos para ver que cuando se realizan, cuando se llevan a cabo, estás obligado al pago de contribuciones. ¿Sale? Bueno, otro punto importante aquí a considerar es algo que ya todos conocemos. ¿Quiénes son los que determinan cuáles son las contribuciones que vamos a pagar? Pues ya sabemos que son los agentes aduanales. Los agentes aduanales son los encargados de determinar cuál es el monto a pagar de las contribuciones y qué contribuciones son las que tenemos que pagar. Las contribuciones, recordar, se pagan y se causan en moneda nacional. Independientemente de que el valor de la mercancía esté en una moneda diferente, las contribuciones se pagan y se causan en moneda nacional, ¿sale? Ahora, otro punto importante es que, bueno, sí, lo que decíamos, puede estar la mercancía en otro valor, pero ahí por eso se hace el equivalente en moneda nacional, por eso existen los tipos de cambio, ¿sale? ¿Qué otra cosa también tenemos que entender? Aquí también las contribuciones se pagan en enteros, es decir, sin centavos. Si tenemos alguna mejor, por ejemplo, si va, ¿qué significa esto? Que tenemos que seguir una regla que marca el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación que dice, de 1 a 50 centavos baja a la unidad inmediata anterior, de 51 a 99 centavos sube a la unidad inmediata superior, es decir, si yo tengo una mercancía que vale, por ejemplo, 1.49, voy a decir eso, significa que tendría que valer 1.40, porque está de 1 a 50 centavos, por lo tanto baja la unidad inmediata anterior. No es 50, estamos en los 40. Si es, y por ejemplo, si valiera 1.52, entonces significa que tendría que subir al 60, ¿me explico? Por eso se paga en enteros. Ok. ¿Qué otra cosa? Aquí también es importante entender que las formas de pago, que eso vamos a ver, que son aplicables para precisamente para las contribuciones, porque qué bueno que ya entendimos cuáles son las contribuciones que tenemos que pagar, pero ahora lo que tenemos que ver es de qué manera las vamos a pagar o cuáles son las que están establecidas o que vamos a revisar en el pedimento, porque no podemos utilizar cualquier forma para pagar, eso es muy importante. Y bueno, este punto lo vamos a resolver la siguiente clase cuando veamos pago en ventanilla bancaria y lo que son una de las formas de pago que comenté, que es la cuenta aduanera y la cuenta aduanera de garantía. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas con lo que acabamos de revisar el día de hoy. Miss, entonces lo de la segunda lectura es para el jueves. Exacto, por favor. Lo de pago en ventanilla bancaria, sí. Sí, y lo que venía del IVA y eso. Las normas generales. Que venía, por ejemplo, del IVA que decía que en exportación, que es la tasa cero y todo eso, ¿también es para el jueves? Ah, ok. No, eso sí por eso les pregunté si había dudas, porque por ejemplo en el caso del IVA, como tú acabas de mencionar, ya sabemos, ¿por qué les puse? Es la lectura de normas generales,
¿Por qué el IVA no se paga? Porque estamos hablando de que las exportaciones no se paga y el impuesto al valor agregado. Entonces, es importante conocer cuáles son las contribuciones y en qué momento se pagan para determinar si tienes que o no pagarlas. Y Eso- nada más Ajá. para confirmar si entendí bien. Cuando dice que se paga a través del servicio de PECA, que es el pago electrónico, Ajá. ¿va directamente a la tesorería de la federación o pasa por el banco? Es que alguna ocasión me recuerdo haber visto que por Banxico, o sea, por el Banco de México también se pueden hacer cierto tipo de pagos, pero no sé si estoy en lo correcto. No, porque para el caso de comercio exterior se utiliza PECA. Banxico es es el ente regulador, pero en materia de bueno, es que sí es el ente regulador, pero él no está, bueno, no, es PECA, 100% es PECA. Ujú. Y pasa directamente a la tesorería, o sea, cuando se hace el pago. Exactamente. Se tienen, o sea, informa a la tesorería de que se están pagando, pero tesorería de la federación es diferente a Banxico, son dos cosas diferentes. Ah, sí, sí, nada más pensaba que también era a través, o sea, que Banxico también tenía algo que ver ahí. No, son separados. Sí, nada más era eso, gracias. Ok, bien, entonces, ¿por qué les dije lo de cómo se pagan las contribuciones en ese artículo que vimos brevemente antes de dejarlos ir? Porque bueno, ahí estamos viendo primero cuáles son las contribuciones más comunes, como lo leyeron, y en qué momento o por qué se pagan. Entonces, aquí, pues lo que les decía yo al principio, no todas las importaciones causan impuesto general de importación. Sabemos que si yo presento un certificado de origen o es una importación temporal, pues no tengo que pagarlo. El IVA en el caso de exportación no se paga. Si yo no estoy importando un auto nuevo, pues no tengo que pagar ISAN. Y en el IEPS, pues tengo que vigilar cuáles son los artículos que lo causan para ver y sobre todo revisar las tasas, porque acuérdense que algunas tasas tienen actualización, sobre todo ese es el punto. Y el DTA, pues, hace importación temporal, definitiva o la exportación, como sea, tienes que pagarlo porque estamos haciendo el uso de un derecho que es el uso de las aduanas. Entonces, por lo tanto, no lo brincamos, ¿sale? Entonces, preguntas, dudas con lo que acabamos de mencionar. No, Ok, entonces, próximo jueves, evaluación en la tarde, recuérdenlo, muy importante, el horario no se cambia, y clase, próximo jueves seguimos con esta parte de las contribuciones, vamos a revisar lo que es, ahora sí, los medios, ¿por qué? ¿Por dónde lo pagamos? Porque ya entendimos cuáles son, pero ahora hay que entender el medio que utilizaremos para realizar el pago. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. no, mis. Ok, bueno. Sí, Oiga, Jacqueline. no, mi presentación es que se me fue el internet y se me fue todo. Sí, es lo que te decía, sí te Porque comenté. Nada más escuchamos la mitad de la segunda parte y pues ya ahorita ya nos tenemos que ir. entonces se lo subo o cómo. No. Pues si tú quieres, volverte a grabar y subirlo, adelante, yo lo reviso. Necesitarías hacer la parte de la grabación asíncrona, porque sin falta, llegó un momento en que tu audio se apagó y te estuve mencionando, inclusive te mandé mensaje de que no te oíamos. Sí, está bien. Cuando vuelva a suceder algo así es para todos. Si tienen algún problema técnico, grábense y suban la exposición. Y bueno, ahí la reviso y las considero. O sea,
todos estamos sujetos a que puede suceder algo así. Entonces, esa es la opción. Si no, si tengo un problema técnico, grábense, suban su exposición para que no se queden sin calificación. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. No, Miss. Muy bien, pues entonces los veo el próximo jueves en clase y en la evaluación en la tarde. Gracias, buen día a todos. Buen día.